Los africanos eran incautados o comprados. La esclavitud formaba parte de la sociedad africana mucho antes de la llegada de los traficantes de esclavos europeos, pero el tipo de esclavitud que se practicaba en la tradición africana era muy diferente. Los cautivos eran objeto de comercio dentro del continente como signo de riqueza. Podían ser deudores, prisioneros de guerra o presos políticos, pero los esclavos no eran bienes muebles. Con la afluencia de mercaderes islámicos, los esclavos de África fueron transportados al Mediterráneo y posteriormente a América por mercaderes europeos. Cuando los europeos llegaron a África, primero intentaron invadir la zona por su cuenta. Esto no tuvo éxito, por lo que los europeos comenzaron a comprar esclavos a los comerciantes de lugares como el Reino del Congo. Pronto los comerciantes africanos empezaron a hacer incursiones en las zonas cercanas para conseguir más personas que vender a los europeos. Los cautivos eran encadenados y llevados a los barcos. Los cautivos de toda África se reunían en las ciudades portuarias para ser transportados a través del Océano Atlántico. Mientras se desplazaban de un lugar a otro en su viaje hacia la costa, los esclavos eran encadenados en trenes de esclavos. Las personas procedían de diferentes entornos, hablaban diferentes idiomas. Puede que nunca hubieran visto el océano antes y casi seguro que nunca habían estado en un barco como los que estaban a punto de embarcar. Eran encadenados bajo cubierta. Una vez en la ciudad portuaria, los esclavos eran conducidos a los barcos y colocados bajo cubierta. El antiguo esclavo Olaudah Equiano escribió sobre sus experiencias tras ser liberado. Participó activamente en el movimiento abolicionista en Inglaterra en el siglo XVIII y escribió la confusión y el shock que sintió. No estaba seguro de si los hombres blancos lo matarían o se lo comerían. Una vez a bordo vio una multitud de hombres negros de todo tipo encadenados, cada uno con sus semblantes expresando tristeza, y se llenó tanto de miedo que se desmayó. Las cadenas que llevaban los esclavos africanos les irritaban y rozaban la piel, haciendo que el movimiento fuera doloroso. Con una alta tasa de mortalidad durante su viaje en el mar, muchos cautivos podían encontrarse encadenados a los cadáveres de otros cautivos. Los barcos estaban abarrotados. Los barcos de esclavos estaban diseñados para transportar a cientos de personas, pero solían estar superpoblados en aras del beneficio. Cuantos más esclavos hubiera en un barco, más dinero se ganaría. Los cautivos iban tan apretados en el barco que no tenían más que unos pocos metros para moverse, sentarse o dormir. Las condiciones eran tan duras que los esclavos no podían encontrar un balde para defecar u orinar, lo que les obligaba a permanecer en sus propios desechos. El barco Brooks, que más tarde sería una pieza clave en la argumentación contra la trata de esclavos, describía cómo había que colocar a los esclavos bajo cubierta y transportarlos en los barcos negreros. Antes de la aprobación de la Ley de Regulación de 1788, los barcos de Brooks transportaban más de 700 esclavos. Tras la aprobación de la ley, la normativa restringía el número de cautivos a bordo a unos 450. Debajo de la cubierta un horrible hedor prevalecía. Olaudah Equiano describió lo que le esperaba cuando bajó a la cubierta. Pronto me pusieron bajo cubierta y allí recibí en mis fosas nasales un saludo que nunca había experimentado en mi vida. De modo que, con el asco del hedor y el llanto juntos, me puse tan enfermo y demacrado que no pude comer. Ahora deseaba que el último amigo, la muerte, me aliviara. A veces se llevaba a los esclavos a la cubierta y se les bañaba, si el tiempo lo permitía. Pero el lavado periódico no era rival para las brutales condiciones. Los que desobedecían eran castigados. El castigo para los cautivos que no escuchaban a la tripulación, intentaban escapar, no comían o mostraban algún signo de rebeldía, solía recibir algún tipo de castigo. Cuando se negó a comer, Equiano fue castigado por 2 hombres. Uno de ellos me sujetó por las manos y me acostó, creo que en el molinete, y me ató los pies, mientras el otro me azotó severamente, escribió.
El hacinamiento ha favorecido la aparición de enfermedades. Los cautivos solo podían salir a la superficie cuando el tiempo lo permitía. Por lo demás, permanecían en el calor y el hedor bajo cubierta. Con cientos de personas reunidas en un espacio tan pequeño, Equiano dijo que las cosas se volvieron absolutamente pestilentes, ya que las condiciones generaron enfermedades entre los cautivos. La proximidad del lugar y el calor del clima, sumados al número de personas que había en el barco, que estaba tan abarrotado que cada uno apenas tenía espacio para darse la vuelta, casi asfixiaron a los cautivos. Esto produjo una abundante transpiración, por lo que el aire pronto se volvió inservible para respirar. Con enfermedades por doquier, la tasa de mortalidad en los barcos de esclavos llegaba al 15%. La disentería era una de las principales causas de muerte. Otras enfermedades como el escorbuto, la gripe, el sarampión, la malaria y la viruela también eran comunes en los barcos. Los barcos tenían redes suicidas. Si tuvieran la oportunidad, muchos esclavos intentarían suicidarse. Esto podría ser un acto de desesperación o de desafío, o ambos. Los cautivos se negaban a comer o intentaban envenenarse. También intentaban arrojarse al mar. Para evitar que la gente saltara por la borda, muchos barcos estaban equipados con redes suicidas. Incluso si alguien lograba atravesar las redes, muchos barcos enviaban botes para traerlos de vuelta. Para la tripulación, la pérdida de esclavos en el camino era sinónimo de reducción de beneficios. Las mujeres sufrían mucho en los barcos. La mayoría de los cautivos eran hombres, ya que se les consideraba mejores para el trabajo. Sin embargo, las mujeres también fueron esclavizadas. En los barcos de esclavos, los hombres y las mujeres se mantenían separados unos de otros. Las mujeres y las niñas no solían estar encadenadas como sus homólogos masculinos, y en algunos barcos el capitán dormía en una hamaca con las chicas. Las mujeres solían ser maltratadas sexualmente por la tripulación. Los cautivos eran obligados a comer. Mantener viva a la gente esclavizada era esencial y muy difícil, dadas las condiciones, así que los miembros de la tripulación hacían lo que fuera necesario para obligarles a comer. La dieta de los cautivos consistía en pan, frijoles y carne salada. Si una persona se negaba a comer, era azotada, tanto para castigarla como para demostrar a los demás cautivos que no se toleraba la resistencia. Los miembros de la tripulación también alimentaban a los esclavos a la fuerza. Utilizaban un equipo especial que consistía en un artilugio mecánico largo y delgado utilizado para forzar las gargantas reticentes a recibir las gachas. Los cautivos eran puestos en exhibición. Tras 6 u 8 semanas a bordo del barco, los esclavos llegaban a un puerto de América y eran llevados a tierra. Muchos africanos no sabían lo que iba a pasar después. Los cautivos temían ser devorados por los hombres blancos. El temor era tan grande que tuvieron que tomar algunos viejos esclavos de la tierra para calmar los ánimos de los cautivos. Estos esclavos dijeron que no serían comidos, sino que trabajarían. Este acto trajo cierta tranquilidad a los cautivos. Cuando desembarcaban, encontraban africanos de todas las lenguas. Eran conducidos al patio de los mercaderes, donde serían encerrados todos juntos, sin importar el sexo o la edad. Qué cruel es el ser humano. Hechos como este son pura tristeza. ¿Y tú conocías estos terribles hechos sobre la vida